Diana, buena energía, ¿cómo estás? Doctora Muchas Diana, gracias, buena energía, muchísimas bienvenida. gracias, ¿Cómo te muchas va? gracias, muy bien. Nos alegra mucho tenerte aquí para hablar de este tema tan interesante. Estamos recibiendo muchos testimonios, muchas preguntas alrededor del resentimiento y la venganza, que como bien nos contaba la doctora anterior, desde el área de la psicología, pues consiste mucho en tramitar las emociones, en hacer gestión de estos sentimientos que reprimimos y todo el tema. Pero llega un momento en el que muy posiblemente tanto el resentimiento como la venganza pueden convertirse en temas psiquiátricos. ¿Cuándo pasa de ser una afectación psicológica o de salud emocional a ser un tema psiquiátrico? Eso pasa cuando la experiencia emocional y la experiencia psicológica trastorna la vida. Es decir, como su nombre lo dice, hay un trastorno, es decir, todo tu pensamiento, toda la emoción, todo el comportamiento es consumido alrededor de esta circunstancia o de esta persona que hace que uno responda con estas emociones, cuando se trastorna la vida, cuando tu trabajo ya se ve limitado porque tu pensamiento está alrededor de eso, cuando ya se pierden la capacidad creativa porque el pensamiento, la emoción va alrededor de eso, ¿no? O sea, en ese momento claro. ya se convierte en una situación psiquiátrica, que es cuando trastorna la vida. En otras palabras, cuando la persona queda traumatizada. He escuchado que, uy, ese vieja dejó a ese man traumatizado, ese man no ha podido superar eso, se aisló completamente. Pues sí tiene mucho sentido porque el trauma hace referencia a una experiencia no resuelta. Ajá. Yo escuchaba un poco la psicóloga que estaban conversando y es verdad, no es satanizar las emociones, el odio, la rabia, el miedo, porque no necesariamente hace referencia a que se le hace un mal a una persona, sino de qué forma no se elabora, de qué forma no se procesa y se persevera a través del tiempo, maquina. El odio tiene implicaciones biológicas, bioquímicas, y se asocia mucho a un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina se pone en juego en circunstancias de placer, recompensa y adicción. Así es. Quiere decir que una persona puede volverse adicta al odio, adicta, ¿no? Y ya se trastorna cuando encuentra Y ahora- absolutamente limitación de su vida, de su ser, de su creación, de su expresión. Y ahora que usted dice dopamina, ¿qué es lo que pasa al interior del cerebro a nivel de la psiquiatría cuando empezamos a sentir este tipo de resentimientos? Se pone en juego la dopamina, entonces hay recompensa, por eso a veces dicen, ay, qué fresquito, me pude vengar, ¿no? Porque se siente recompensa, se siente, el cortisol se sube a tope porque es el estrés, la noradrenalina es un neurotransmisor que también se pone en juego porque es de lucha o huida. Sientes rabia, sientes resentimiento porque estás herido, en algún momento te sentiste amenazado, desfragmentado, ¿no? Serotonina, que es la oxitocina, que son neurotransmisores que están vinculados con el amor, con la tranquilidad, con la serenidad. Bajito. En el cerebro hay dos estructuras que se ponen muy en juego. Uno es la parte límbica, que es donde se regulan todas las emociones, donde se tienen los recuerdos, y la parte frontal, que es donde se viven experiencias como modulación del comportamiento, modulación de impulsos y experiencias más evolucionadas del pensamiento como la reflexión, la introspección, el análisis, ¿no? Esta parte está hipoactiva y esta parte límbica está hiperactiva. Claro, Entonces, hay un desbalance. por eso hay muchas experiencias que trastornan la vida de una persona a través de la venganza y el resentimiento, por ejemplo, en adolescentes. Pasa mucho y esto que mencionas me lleva a la pregunta que quiero hacerte, Doc, porque estamos hablando del resentimiento y de la venganza y muchas veces se presentarán situaciones familiares, situaciones de abandono, infidelidades, deslealtad en el caso de algunas amistades, desacuerdos que llevaron a una discusión, y uno podría, sin desmeritar ninguno de los casos, decir, bueno, son temas que se pueden evaluar, se pueden sanar, se pueden gestionar o simplemente soltarlos, pero hay momentos en los que las personas experimentan cosas mucho más fuertes, como la televidente que nos escribió
es que me encuentro con la persona que le quitó la vida a mi hijo y no puedo evitar sentir rabia y sentir dolor. Esta semana vi una noticia en las redes de una señora que llegó a su casa antes del horario habitual del trabajo y cuando llegó encontró a su esposo violando, abusando sexualmente de su hija y la señora le quitó la vida a su esposo. Su reacción desde la ira, desde el dolor, fue defender a su hija y además pues tomar esa defensa y que llamaríamos venganza, no sé si sea el momento de utilizar esa palabra en ese tipo de casos, pues defenderlo y reaccionar. Entonces, ¿cómo afecta esto? Ya es un nivel psiquiátrico de respuesta ante una situación, sabiendo que es algo tan duro que puede afectar tal vez en ese momento que está pasando la situación, pero también perdurar en el tiempo, porque si a uno le matan un hijo, yo creo que uno queda con ese dolor allí. Si te violaron a tu hija de 5 años, es algo que le va a quedar a tu hija para toda la vida. Por más que lo supere psicológicamente, ¿cómo se va a borrar esa señora de la cabeza la imagen de su esposo violando, abusando sexualmente de su hija? ¿Cómo se trata eso? Sí, lo que sucede es el reconocimiento de una situación criminal. Tú estás hablando de una circunstancia que es gravísima, de las dos circunstancias más graves que existen en la humanidad, que es el homicidio y el incesto. O sea, sin embargo, como su nombre lo dice, el homicidio, mira que puede tener mucho sentido, mucha lógica, una historia, pero resulta siendo un homicidio. Hay dos situaciones que son prohibidas y mira que parece que es una ley más allá del hombre. O sea, no podemos entender, no sabemos la historia, pero hay dos leyes: no matar y la prohibición del incesto. Entonces tiene sentido, tiene lógica, pero resulta en un homicidio, ¿no? Entonces ahí es delicada la situación. ¿Cómo diferenciar, digamos, que el resentimiento de otras condiciones y saber uno si estoy en resentimiento o en depresión o en ansiedad? ¿Cómo podemos diferenciar ese tipo de...? Bueno, es que son circunstancias muy diferentes. ¿Cómo se puede diferenciar? La ansiedad que se pone en juego cuando hay odio puede ser de pronto una persona que sí fue muy atacada, entonces se puede sentir nerviosa al exponerse, se puede sentir nerviosa al relacionarse, porque en su historia fue muy atacada. En la depresión, lo que puede ocurrir con el odio, vinculando el odio, es que de pronto una persona que hace parte mucho de la identidad de lo que tú eres, mucha hostilidad que se recibe, entonces uno se deprime porque algo de lo que uno es al mismo tiempo le hace mucho daño y al mismo tiempo no es auténtico, ¿no? Lo otro, hay algo que se llaman los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son una realidad y del trastorno de personalidad es diferente a una situación de ansiedad, una situación de depresión. Hay un clúster, digamos, las personalidades no se pueden clasificar estrictamente porque cada persona tiene su personalidad, pero hay una observación que se ha hecho y hemos como clúster. Hay algo que se llama clúster B de la personalidad. Está el trastorno sociopático de la personalidad y hay un trastorno que es muy frecuente, que hace que una persona sea muy impulsiva, muy emocional, muy impulsiva. Esos dos trastornos, pues, pueden poner en juego bastante el odio, ¿no? Trastorno sociopático no tiene nada, bueno, puede estar relacionado, pero depresión, ansiedad, es un trastorno de personalidad sociopático donde ya pierdes la capacidad de empatizar con la persona y ocurre algo que se llama cosificación, es decir, no logro ver la humanidad que hay en la persona y yo atropello la dignidad de esa persona. Y todo esto conlleva el resentimiento. Claro. Hace parte. Fíjate que esto que estás diciendo es supremamente importante, Doc, porque seguramente hay muchas personas haciendo, uno cuando habla de estos temas como que va reflexionando, ¿no? Y va viendo tal vez si en uno, en alguien cercano, en alguien de su familia esté sucediendo algo similar. Y yo sé que todos los televidentes o muchos de ellos y de ellas estarán diciendo, sí, en algún momento me pasó, o a fulana o a fulano le está pasando. ¿Cómo detectar cuáles son los comportamientos, las conductas, los
síntomas de que una persona está teniendo un trastorno psiquiátrico a raíz del resentimiento? Yo creo que es ser sincero con uno mismo, ¿sabes? En los espacios legítimos, en los espacios íntimos, uno sabe lo que siente. No puedo sentir esto, quiero sentir esto, se supone que soy bueno, estas personas tienen esta imagen de mí, ellos esperan esto de mí, pero es como empatizar con uno mismo, poder reconocer, legitimizar cuáles son las emociones que tengo y admitir, puedo tener el odio. Yo digo, el odio es una palabra prohibida. En realidad yo hablo del odio y de la muerte solamente en contextos terapéuticos y en esta que ustedes me invitan. Pero yo puedo sentir odio, puedo sentir amor, puedo sentir miedo, frustración, duda, incertidumbre, rechazo, hostilidad. Y lo que yo le escuchaba a la psicóloga que estaba, no dicotomizar las emociones, ¿no? El hecho de que yo sienta rabia, que yo sienta hostilidad, que sienta rechazo, no necesariamente quiere decir que quiero matar a la persona o le deseo mal a la persona. Sencillamente soy diferente, pienso diferente, actuaría diferente, me comportaría diferente, ¿no? Entonces, digamos un poco uno lo sabe muy en el fondo, en la intimidad que uno puede tener esa experiencia y eso no significa que eres malo. Doc, Claro. pero si digamos hay otra persona, está perfecto lo que nos compartes, pero en algún momento uno dice lo que mencionábamos al principio, es un tema que es psicológico, pero cuando pasa a ser un tema, un trastorno psiquiátrico es distinto. Y entonces si por ejemplo yo soy hija y mi mamá está teniendo ciertos comportamientos, o si yo soy mamá y mi hija, como ahorita una televidente nos mencionaba, o mi esposo o mi esposa, o un amigo o una amiga, ¿cuáles son en frecuencia, entendiendo que todas las personalidades son distintas, de pronto un factor común o un común denominador de esas expresiones que yo como externo, no como la persona que tiene el resentimiento, podría identificar para ayudar a una persona y decirle, Mauro, Oye, yo estoy notando que estás teniendo esto, esto y esto y esto, tal vez tienes un trastorno y Sí. debemos de tratarlo? Sí, pues digamos, el resentimiento es un sentimiento muy procesado. Es decir, se sintió una emoción, no se elaboró, y maquinó y se perseveró. ¿Por qué maquinó? No se elaboró o sencillamente soltamos, listo, ya superamos eso, ya, y resulta que no desaparece, queda ahí. Mira que eso se traduce también mucho en enfermedades, en dolores corporales, en te pesa el cuerpo, en incluso enfermedades graves, hipertensión, diabetes, estrés. No iba a decir esa palabra, pero yo aprovecho y tú neoplasias. Pero también, por ejemplo, explosiones afectivas, irritabilidad, aislamiento, apatía, sobre todo también lo que falta, ¿no? Se pierde la creatividad, pierde la persona la capacidad de trabajar, la capacidad de disfrutar la vida, la capacidad de asombrarse, la capacidad de, ¿no? Viviana, perdón, ¿ustedes los psiquiatras cómo tratan el resentimiento? ¿Con terapia o con medicamentos? La psiquiatría, como el odio es una emoción, digamos, es muy psicológico. La psicoterapia es el eje del tratamiento. Ajá. Los psicofármacos son coadyuvantes en el tratamiento, pero no son el eje porque el medicamento no te va a dar el sentido, la lógica de la historia, no porque estoy sintiendo, qué experiencias yo anudo a esta emoción, porque esta situación me evoca esta, digamos. Pero te puede ayudar a modular el comportamiento, ayuda a levantar un tricito el ánimo, modula la ansiedad, ayuda a dormir. ¿Cuántas veces nosotros estamos irritables, tenemos rabia solamente porque no podemos dormir bien? Entonces, digamos, puede ser coadyuvante, pero es muy psicológico, muy psicoterapéutico. Y lo sanamos en contextos terapéuticos. Claro. Bueno, doctora Viviana, pues interesantísimo lo que hemos aprendido hoy desde el punto de vista psiquiátrico sobre el resentimiento y la venganza.
Muchas gracias, doctora Muchísimas Viviana. gracias Buena por la energía. Doctora invitación, Diana. gracias. Siempre bienvenida a nuestra sala de la buena energía y a estos temas, a compartir sobre estos temas tan importantes que esperamos que les estén dejando, así como a nosotros, grandes enseñanzas, grandes reflexiones para salir de ese círculo de dolor, de odio, de rabia, de resentimiento, que no hacen nada diferente a enfermarnos, a hacernos sentir mal, a perder nuestra calidad de vida, mientras tal vez la persona que usted está odiando o que tiene ese resentimiento ahí usted contra ella, pues esté tranquila, esté haciendo su vida sin ningún problema. Soltar un poquito, liberar el alma, liberar el corazón. Soltar. Y poner la mente en lo realmente importante. Amar a la persona. Por ejemplo, yo digo, aquellas personas que digan, ay, de pronto Mauro está resentido conmigo. No, los amo del fondo de mi corazón. Muy bien. Es amor para todo el mundo, amor Sí, propio, sí. que es súper Odio para importante. nadie, amor para todo el mundo. Amor para todo el mundo, amor propio y amor para los demás. Alrededor de este tema, pues nuestra compañera Jackie se ha encontrado diferentes testimonios. Vamos a ver otro nuevo caso alrededor del resentimiento y la venganza. Para uno vivir bien y tener una vida mental y física saludable, debe cumplir las normas de la sana convivencia social. No agredir al congénere, aprender a comunicarse, aprender a interactuar, aprender a trabajar en grupo, aprender a respetar el entorno, aprender a cuidar nuestro cuerpo, aprender a respetar el saber social. Las personas vengativas no están cumpliendo ninguna de esas normas de la sana convivencia social. El rencor, el odio, eso nos enferma. Para uno tener una vida mental saludable, debe sacar todos esos odios, todos esos rencores de su alma. La estabilidad emocional que tengo hoy, la vida tranquila que tengo hoy, es porque he sanado muchas heridas. He luchado por tener una vejez saludable. He luchado para que las personas que me rodean vivan felices. O sea que la salud mental y el odio no van de la mano. Tiene toda la razón, su merced. La salud mental y el odio no van de la mano y es importantísimo que desde ya todos nosotros empecemos a pensar esto, que sea nuestro mantra, no odiar a nadie, no cargarnos con esos sentimientos dañinos que nos enferman el corazón, nos enferman el cuerpo, como lo dijo la psiquiatra, como lo dijo la psicóloga, sino vivir en tranquilidad en la medida de que se pueda, y si no puede hacerlo desde sus propios medios o con sus propias herramientas, pues buscar una ayuda profesional que nos pueda acompañar en este camino, porque no siempre podemos solos y eso hay que entenderlo y aceptarlo. Para eso hay profesionales en la materia.